parte del Señor, poder compartir su palabra, amén, poder ser esos heraldos de bendición. Un heraldo es alguien que anuncia, que comparte, amén, tal vez anuncios, y el Señor le ha placido que nosotros podamos ser heraldos para poder compartir las buenas nuevas de salvación, amén. Y por eso hoy estamos aquí. Dígale, hoy vamos a aprender y el Señor nos va a hablar. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a aprender y el Señor nos va a hablar. Gracias, bro. Fíjese que meditando en nuestro caminar en Cristo, es impresionante la manera en que Dios transforma a las personas. Hemos visto cambios totalmente extremos luego de que alguien entrega su vida al Señor. Cambios que tal vez no podemos explicar con nuestra propia naturaleza, con palabras, no podemos explicar esos cambios. Pareciera que al conocer a Cristo, estas personas adoptan una identidad totalmente diferente. Su palabra nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero más allá de un verso, esto se vuelve una realidad. Y es que cuando conoces a Jesús, ya no eres el mismo. Dígale al que está a su lado, ya no eres el mismo. Todo a tu alrededor cambia. Toda tu vida cambia. Incluso te cambia hasta el nombre. Dígale al que está a su lado, te cambia hasta el nombre. Hoy quiero compartirles la palabra del Señor bajo el tema, te va a cambiar el nombre. Dígale al que está a su lado, te va a cambiar el nombre. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2. Isaías 62, capítulo 2. Lo voy a leer en la versión, la traducción del lenguaje actual. Le va a cambiar un poquito, pero su palabra, si ya lo tiene, se puede poner de pie por reverencia a la palabra. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra nos dice: israelitas, las naciones verán cuando Dios los salve, y todos los reyes de la tierra reconocerán su grandeza. Entonces Dios les dará un nombre nuevo. Puede tomar asiento. En este verso, el profeta Isaías habla al pueblo de Israel y profetiza acerca de la restauración. Ellos vienen de un tiempo de destrucción, un tiempo de exilio donde estuvieron exiliados, y hemos visto básicamente que en este contexto se basa más de lo que Dios va a hacer con Jerusalén. El profeta está profetizando. Pero cuando yo leía este verso, habían dos frases que resaltaban en mí, que llamaban mucho la atención en mi mente. Y fue como si el resto de las palabras se ocultaran y destacaran algo que el Señor me quería mostrar cuando yo leía este verso. Y uniendo esas palabras que sobresalían, logré ver este mensaje. Hermano, no sé si me puede poner la tercera imagen con el verso. Cuando yo leía este versículo, como que se me borraban ciertas palabras y alcancé a ver lo que resaltaba era: cuando Dios los salve, Dios les dará un nombre nuevo. No sé si el hermano Byron me puede ayudar con la imagen, por favor.
para que lo entienda. Yo lo veía básicamente así. Yo sentí como que estas palabras se ocultaron y lo único que resaltaba en mis ojos cuando yo leía este verso era: cuando Dios los salve, Dios les dará un nombre nuevo. Y si bien es cierto, nosotros hemos escuchado muchas veces, o tal vez hemos leído en Apocalipsis, cuando Dios menciona que al que venciere se le daría una piedrita blanca con un nombre nuevo. Y hemos visto que ese hecho tal vez pueda suceder en el futuro, que es algo que acontecerá en el futuro. Y no lo niego, yo creo que ese acontecimiento sucederá. Pero leyendo este verso me doy cuenta que no solo aplica para un acontecimiento venidero, sino para algo presente, algo que se vive en nuestra actualidad. Una realidad que estamos viviendo hoy por hoy, que es que cuando Dios salva a alguien, cuando Dios rescata a alguien del mundo, del pecado, Dios le da un nuevo nombre. Y me llama la atención lo que profetiza Isaías en estas palabras esperanzadoras, diciendo: cuando Dios llegue a salvarte, Él te va a cambiar el nombre y te dará uno nuevo. Y usted se preguntará: Jonathan, pero ¿cómo es eso que me van a cambiar el nombre si pues ya el Señor ya me salvó, el Señor yo ya lo acepté, pero yo nací llamándome Juana y me sigo llamando Juana? ¿Cuándo es que me cambió ese dichoso nombre que vos decís? ¿Cómo es que Dios me va a cambiar el nombre entonces? Y es que cuando yo veía esto, me doy cuenta que no se trata de un cambio literal de nuestro nombre, sino de un cambio de identidad, un cambio de reputación, un concepto que tiene nuestra vida, que cambia cuando nosotros nos encontramos y nos acercamos a Dios. Nos cambia el destino, nos cambia el propósito. Y justamente eso pasa cuando tú conoces al Señor. Tu identidad cambia, tu reputación cambia. La reputación que tenías en el mundo ya no es la misma en el Señor. Tú tienes un nuevo nombre y se te conoce como alguien nuevo. Y por eso es que es impresionante ver cómo Dios transforma y cambia a las personas, dándoles un nuevo rumbo y un sentido de vida. Y es por eso que cuando yo leía este verso me ministraba y me hacía rema en mi corazón. Cuando Dios te salve, Él te dará un nuevo nombre. ¿A cuánto los ha salvado el Señor en esta noche? ¿Y cómo es que entonces yo veo que se me dio, que se me asignó un nuevo nombre? ¿Cómo es que me doy cuenta, Jonathan, si me cambió el nombre cuando yo acepté al Señor? Y es que te das cuenta cuando empiezas a cambiar tus hábitos y la gente puede ver un cambio en ti. Pero todo se da cuenta o se resalta más cuando se te empieza a conocer como alguien nuevo. Ahí se echa de ver cuando te cambiaron el nombre. Cuando la gente te empieza a conocer como alguien nuevo. Y eso aplica tanto como la familia, como los compañeros, como los del trabajo, como en el cielo, así también como en el infierno. Porque cuando tú aceptas al Señor, todo cambia y te empiezan a conocer como alguien nuevo, a alguien que le cambió la vida, a alguien que le cambió la reputación, que le cambió el concepto que tenía, que le cambió el propósito y el rumbo que tenía en su vida. Porque después de que Dios te salva, de que Dios te transforma, ya la gente no debería de conocer al viejo Jonathan. Debería de conocer a un Jonathan nuevo. ¿Y cómo es que se aplica esto? Que cuando fulano es borracho, en el barrio, en la familia, todos los amigos, todos los compañeros lo conocen como el borrachito. Y si preguntan: hey, fulano, ¿cuál fulano? Ah, el borrachito. Ah, sí, allá anda, mira bien bolo, ¿ve? Ah, ¿cuál? Brian, aquel que es ladrón. Ah, sí. Oh, hey, Juanita, aquella que le gusta hacer brujería.
Ah, no, este es Martín el sicario. Mira que él es Martín el sicario. La gente te conoce. El mundo no solo te conoce por tu nombre, sino que conoce una reputación tuya y le define un concepto, porque tu reputación arrastra un concepto que las personas tienen sobre ti. Pero lo glorioso de todo esto es que cuando conoces a Cristo, todo eso cambia. Porque Dios te cambia el nombre y ahora la gente deja de conocerte por el concepto de tu vieja reputación y empieza a conocerte por la nueva identidad, la nueva reputación y el nuevo nombre que Dios te dio. Y empiezan a decir: hey, ese ya no es Brian el ladrón, ahora es Brian el siervo de Cristo. Esta ya no es Juanita la que practicaba brujería, es Juanita la diaconisa. Esta ya no es Martín el sicario, es Martín el profeta. Ya no es José el borracho, ahora es el pastor José. Te cambia la reputación, te cambia el nombre, te cambia el concepto, te cambia el propósito, te cambia el destino. Y eso es lo que pasa cuando conocemos al Señor. La gente empieza a conocerte con otro nombre. Un nombre y un concepto que Dios te asigna porque te salvó, porque te dio una nueva vida, porque te cambió la reputación. Dígale al que está a su lado: te va a cambiar el nombre. Dígale: te va a cambiar el nombre. Ya no va a ser Juana la cubana, ahora es Juana la cristiana. Te va a cambiar el nombre. Cristo te va a cambiar el nombre y te va a dar un nuevo concepto, una nueva reputación de vida. Y esa es una realidad que se da cuando conocemos a Jesús. Porque, pastor, ¿cómo nos conocían antes de venir a Jesús? ¿Cómo nos conocerían en el bajo mundo? Pregúntese usted, ahí analícese. ¿Cómo lo conocían a usted en el bajo mundo? Como el mujeriego, como el drogadicto, como la fiestera, la rumbera, el rumbero, la malcriada, el pleitista. ¿Cómo lo conocerían? ¿Cuál sería el concepto que arrastraba su nombre? Porque es que en el mundo así nos conocen nuestro nombre y le añaden el ladrón, el pícaro, el sinvergüenza. Porque la gente te da un concepto. Pero lo más hermoso es cómo nos conocen ahora. Cómo somos los siervos de Cristo. Cómo puede decir: hey, ese es un adorador, la vida le cambió totalmente. Ese es ahora que sirve al Señor. Ya no es más aquel mujeriego, es alguien diferente. Fue transformado. Es algo que se puede dar gracias a la misericordia y a la gracia del Señor, que le plació darnos una nueva identidad, darnos un nuevo concepto de vida, darnos una nueva reputación. Y como yo le decía, este cambio no solo se da aquí en la tierra, sino que también se da en los cielos. Porque cuando tú aceptas al Señor, cuando Cristo te salva, ya el cielo te empieza a conocer diferente. Ya el cielo te conoce como: ella es aquel, el adorador, es aquel siervo fiel, que antes no te conocían así. Y no solo eso, lo más glorioso es que el infierno también te empieza a conocer. Ya no te conocen como el borrachito que caminaba ahí tambaleándose. Ahora te conocen como el intercesor, que si nos metemos con este vamos a tener problemas. Conozcan a aquel, porque aquel nos hace la guerra. Ese ya no es el drogadicto, ahora hay que tenerle cuidado. Ese ya no es el mujeriego, ahora hay que verlo de lejito. El infierno te empieza a conocer por la nueva identidad que Cristo te asigna. Así que el cambio no solo es con la gente, no solo es con la familia, es con el cielo y también con el infierno. Porque cuando Dios hace un cambio, lo hace totalmente distinto. Y me di a la tarea de estudiar algunos personajes
bíblicos a los cuales Dios les cambió el nombre. Y tal vez estos personajes fueron nombres literales. Tal vez nosotros no estamos viendo un cambio literal de nombre, pero me gustaría compartírselos para poderlo aplicar y reforzar al mensaje de hoy. Y es que en el libro de Génesis capítulo 17, Dios se le aparece a Abraham. Yo sé que usted lo ha leído. Y hace un pacto con él. Pero luego de hacer el pacto, Dios le cambia el nombre a Abraham. Quiero que nos vayamos a Génesis 17, versículo 5. Dice así: y no se llamará más su nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ese es el primer cambio de nombre que se da en la historia bíblica. Y más allá de un cambio de nombre, es un cambio de identidad, un cambio de propósito. Pasó de ser Abraham, que significaba padre enaltecido, a ser Abraham, padre de naciones. Es decir, que tenía un nombre que tal vez le brindaba un estatus. El nombre de Abraham significaba padre, pero ni siquiera él era padre. No había podido tener hijos. Así que viene Dios, le cambia el nombre, le da un propósito y le dice: vas a ser Abraham. En vez de ser un padre enaltecido, ahora serás un padre de naciones. Eso no solo viene a cambiar el nombre, le da una esperanza. Le estás diciendo: hey, vas a ser padre de naciones, no solo de uno, vas a ser padre de muchos. Le cambió tal vez la forma de pensar. Tal vez Abraham ya se había rendido, ya había dicho: no, ya no voy a quedar a ser padre. Mi nombre significa padre y no lo soy. Pero se le aparece Dios y le cambia el propósito. Y no solo se queda ahí. En el versículo 15, ahí mismo de Génesis 17, Dios también le cambia el nombre a su esposa. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Pero fíjese, y dirá usted: pues sí, le cambiaron el nombre. Pero hay algo que me llama la atención. Y no fue el cambio de nombre en sí, sino lo que cambió de sus nombres. Escúcheme bien. No fue el hecho de que les cambiaron el nombre, sino lo que me impacta a mí es qué cambió en sus nombres y cómo se dio ese cambio. Porque viéndolo desde el contexto original, no de la traducción al español que nosotros conocemos, sino estudiando el hebreo original, me di cuenta de algo. Pero antes de que veamos este cambio, quiero mostrarle algo, y aquí quiero que me preste la atención, porque si me distrae no va a entender. Dígale al que está a su lado: no me hables porque no voy a entender. Y espero no confundirlo. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. Si no me entiende, levanten la mano y se lo volvemos a explicar. Ok. Todos conocemos que los primeros nombres a los cuales se les conoce a Dios y en los cuales Él se presenta es Yahweh, ¿cierto? Todos conocemos que a Dios le llamamos Yahweh, ¿sí? Bien. No sé si me pone la imagen de Yahweh. Así lo conocemos, ¿cierto? Mire qué bonito. Yahweh es el Dios que nosotros conocemos. Sin embargo, en el hebreo original, me pone la siguiente imagen, hermano, no tiene vocales, porque en el griego no se utilizan vocales, solo se utilizan consonantes. Es decir, que en las traducciones le añadieron vocales para poderlo pronunciar, porque si solo lo vemos así no lo podemos pronunciar. Entonces las traducciones le añadieron las vocales para que la gente lo pudiera poder hablar y decir. Pero la original, y como está escrita la palabra de Dios, cada vez que sale Yahweh, solo salen esas 4 letras. Me pone la siguiente.
La Y se llama la letra Yod. La H, E. La W, Bab, y otra vez H, E. Así es como se supone que suenan las letras de Yahweh. Y hay algo que me llamaba la atención y es el sonido que hace la H. Según los estudiosos del hebreo original, la H no tiene un sonido en sí, sino que suena como un aliento, como un soplo, como así suena la H. Entonces, si lo leemos así, haciendo ese sonido, diríamos Yohvah. ¿Escucha? Yohvah. Se escucha como lo que escuchamos o entendemos nosotros por Jehová, ¿cierto? Pero grábese bien. Es el Yod, el He, el Ba y el He. Otra vez. Tiene 2 H's el nombre. Entonces, siguiendo ese estudio de cómo son las letras hebreas y cómo se escribe realmente el nombre en hebreo, me pasa la siguiente imagen. Me doy cuenta, iglesia, de que Abraham, ¿verdad? Que lo tenemos aquí primero. Si lo vemos como se escribe en el original sin las vocales, es así, A-B-R-M. Y aquí lo podemos ver cómo es la escritura realmente original. Así se llamaba Abraham. Pero ¿qué cambió cuando Dios le cambia el nombre? Lo pasa a llamarse Abraham. ¿Qué cambió? En el original se le añadió una H en medio de su nombre. Y lo podemos ver aquí. La misma figura que tenía la H de Yahweh está aquí. Le añadieron la H para que cambiara el nombre de Abraham. Y no se queda ahí. Si a usted le parece, pues sí, eso le añadieron la H porque ocupa H para que suene Abraham. ¿Qué pasa con Saraí? Páseme la siguiente. Saraí se escribía así, sin vocales. S-R-I. Y así era el original. Pero cuando Dios le pasa a llamarse Sara, le quita la I y le añade una H. La misma H que tenía el nombre de Yahweh. Es decir, que tanto como a Abraham y a Sara le añaden una H en su nombre, que es la letra E. Diga conmigo E. Que sonaba como un soplo, como ¿sí entendió? Yo sé que tal vez se ve confuso. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención de esto? Que Dios a ambos le añadió parte de su nombre. Y eso me lleva a pensar que cuando hay un cambio de nombre es porque una parte de Dios se metió en tu vida. Yo no sé si usted entendió. Cuando hay un cambio de nombre es porque una parte de Dios se metió en tu vida. Por eso cambió todo lo que estaba en ti. Por eso es que Dios te transformó. Por eso es que vemos esos cambios extremos que no nos podemos explicar, que no nos podemos entender. Y les decía que la H sonaba como un soplo. Es decir, entonces, que lo que se metió dentro de Abraham y Sara fue el soplo de Dios en sus vidas. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un cambio de nombre, el aliento de Dios ha llegado a nuestras vidas. Ese aliento que te da vida, así como hizo con Adán, porque estábamos muertos, dicen, delitos y pecados. Entonces Dios nos salvó, nos da un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque su aliento entró en nosotros y ahora tenemos vida. Esa vida que nos transforma, esa vida que nos hace alguien diferente. Tal vez usted solo lo vea como, solo les añadieron una letra. Pero yo quiero que usted abra sus ojos espirituales y escarbemos más allá de las palabras, veamos más allá de las letras.
Porque cuando Dios hace algo no es por coincidencia, no es por casualidad, no es porque, ay, es que no me gustaba Abraham, no me gustaba Saraí. ¿Le voy a poner Sara? ¿Sabe qué puedo ver yo aquí? Que cuando hay un cambio de nombre, Dios interviene y se mete en nuestras vidas. Cuando Dios interviene, le da su aliento, y ese alguien sí o sí tiene que cambiar. Ese alguien cambia todo. Ese alguien le cambia el propósito. A ese alguien le cambia la vida. Así como sucedió con Abraham y Sara, así Dios se meterá en cada uno de nosotros. Se meterá contigo, se meterá conmigo y nos va a cambiar el nombre. Dígale al que está a su lado, te va a cambiar el nombre. Te va a cambiar el nombre, te va a cambiar el concepto de vida. Hay gente aquí que necesita que Dios se meta en sus vidas para que puedan cambiar. Hay personas que necesitan dejar que Dios intervenga y les sople aliento para que puedan transformar su vida, para que la reputación les pueda cambiar, para que el concepto les pueda cambiar, para que el propósito de Dios pueda cambiar en tu vida. Necesita que Él intervenga, que se meta en ti, te sople vida y te cambie el nombre. Así vamos a poder decir, hoy sí soy una nueva criatura. Hoy sí soy una nueva criatura. Pero acompáñame a ese viaje. Seguimos viendo la palabra de Dios más tarde, más adelantito. Dios le vuelve a cambiar el nombre a alguien. Y de la misma descendencia de Abraham. Y es que todos conocemos, y ahí está en la imagen, cuando Jacob enfrenta al ángel y empieza a luchar con él hasta recibir una bendición. Y en medio de esa lucha sucede un cambio de nombre. ¿Cuántos lo han leído? Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Vámonos a la palabra en Génesis 32, capítulo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Algo que me impactaba de este cambio de nombre son las condiciones y la forma en que se da. Porque hay algo curioso. Y me llama mucho la atención de que antes de que Jacob recibiera su nuevo nombre, el varón con el que luchaba le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob tuvo que responder. Jacob tuvo que responderle el nombre al ángel antes de que recibiera un nuevo nombre, antes de que recibiera una identidad. Es decir, que antes de que cambie el nombre, el ángel estaba diciendo, dime quién tú eres para yo poderte cambiar el nombre. Y no era porque no sabía, porque yo sé que Dios conoce todo. Dios sabe cómo se llamaba. Pero ¿por qué le preguntó si Dios sabía cómo se llamaba? El ángel conocía. Sin embargo, yo puedo ver que aquí Jacob es empujado y expuesto a revelar su nombre. Y me llama la atención no solo porque dijo el nombre, sino por lo que significaba el nombre de Jacob. Jacob significa el que toma el talón. Por lo que conocemos que nació agarrado del talón de Esaú, porque eran gemelos, ¿verdad? Y venía tomado del talón.
y se tiende a interpretar en sentido figurado como suplantador, usurpador, como el que quita a alguien para tomar su lugar. Eso significaba Jacob. Entonces, cuando ese ángel le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre?, Jacob tuvo que revelar el concepto y la reputación que traía arrastrando su nombre. Básicamente, Jacob tuvo que reconocer frente al ángel y decir: yo soy el usurpador, yo soy el que suplanta, soy el que quita para tomar el lugar de otro. Aquí Jacob no solo da su nombre común, sino que está revelando su identidad, lo que verdaderamente es. El ángel está básicamente desnudando a Jacob y lo hace reconocer quién es él para poderle cambiar el nombre. Y yo podía ver aquí que para que Dios nos cambie el nombre, debemos reconocer y declarar quiénes verdaderamente somos. Cuando vienes a Cristo, antes de que Él te cambie, tú debes de reconocer quién tú eres. Por muy difícil que sea reconocerlo y declararlo y aceptarlo muchas veces, Dios te pide que tú reveles tu identidad. Que vengas a Él y seas sincero y digas: ¿sabes, Señor, yo soy un pecador? ¿Sabes, Señor, yo soy un ladrón? ¿Sabes, Cristo, yo soy un mujeriego? Yo soy un drogadicto. Señor, yo soy esto, yo soy lo otro. Y una vez tú le revelas al Señor quién tú eres, Él te cambia la identidad y te cambia el nombre. Y te da uno nuevo. Te da una nueva vida. Pero me impacta esto, porque hoy en día queremos venir delante del Señor, pero aparentando lo que no somos, aparentando una identidad que no tenemos. Dios ya conocía a Jacob, como Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Ya sabía lo que había hecho. Ya sabía que el hecho de no solo fue que nació del talón de Saúl, sino que le había robado la primogenitura. Ya Dios sabía de que se suplantó el lugar de Saúl en frente de Isaac y se hizo pasar por Esaú. Suplantó a alguien. Esa era la reputación que tenía Jacob. Y Dios lo hace que revele eso para que Dios lo transforme, lo pudiera transformar. Para que Dios te transforme, necesitamos confesar y revelar verdaderamente quiénes somos. Ya paremos, iglesia, por el amor de Cristo, de andar diciendo: ay, es que Dios ya sabe con lo que yo batallo. Es que Dios ya sabe que cómo soy. Dios ya sabe, Él ya me conoce. Empieza a ser sincero con Él y empieza a decirle verdaderamente quién eres. Esa cara que nadie aquí conoce porque aparentas otra. Con el Señor te la conoce. ¿Quieres cambiar verdaderamente? Pues pon la cara que verdaderamente tienes delante de Él. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Jacob. Le dijo: revélame, ¿cuál es tu nombre? Necesitamos declarar la condición delante del Señor, la condición que nosotros tenemos. Porque Jacob no se esperaba esto. Él en ningún momento le pidió: Señor, cámbiame el nombre o cámbiame la vida. Él estaba pidiendo una bendición. A él no le importaba seguirse llamando Jacob, el usurpador, el suplantador, el que reemplaza a otro. Él lo que quería es una bendición. Y cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Porque así hay muchos hoy en día. Aquí no, allá, en las redes sociales. Quieren la bendición, pero no quieren cambiar. Quieren que Dios los bendiga, que Dios los provea, pero quieren seguir siendo los mismos. Quieren seguir teniendo la misma condición. No quieren reconocer, no quieren aceptar lo que verdaderamente son. Y aquí Jacob iba buscando una bendición, pero se topó con alguien que le iba a cambiar la vida. No solo lo iba a bendecir, se topó con alguien que lo iba a transformar. Pero para eso él tenía que revelar verdaderamente quién eres.
Y esto es lo que hace Cristo cuando te acercas y le dices: ¿sabes, Señor? Yo soy un borracho. Él viene y te dice: ya no serás más borracho, ahora serás mi hijo. Así como le dijeron: ya no serás más Jacob. Después de revelar de que Jacob le dijo: soy el usurpador, soy el suplantador, le dijo: ya no serás más el usurpador, ahora serás Israel. Y es lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Pero para que haya un cambio de nombre, Él debe intervenir y nosotros debemos declarar nuestra identidad y revelar quiénes somos. Dice la palabra del Señor: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y no es porque no lo sepa, si Él ya lo sabe. Pero es que Él necesita que nosotros reconozcamos, dígale al que está a su lado, reconocer nuestra identidad. Y dirá usted: Jonathan, la gente no cambia, la gente sigue igual. Pero es porque no quieren reconocer sus condiciones. No quieren aceptar con lo que están batallando. Y se conforman a vivir así. Se conforman a estarse congregando sin un cambio de vida. Se conforman a solo venir a la iglesia y teniendo aún el concepto viejo. Pero yo vine creyendo que alguien en esta noche se levantará y le dirá: Señor, ¿sabes qué? Esta es mi identidad, necesito que me cambie, y estoy seguro que el Señor lo va a transformar y le va a dar un nuevo nombre, porque es lo que Él hace. Aunque usted se avergüence de quién es en estos momentos. Supongo que Jacob, yo me imagino que Jacob le ha de haber dado vergüenza declarar su nombre por lo que significaba. Porque mire, ahora nosotros no sabemos por qué nos pusieron como nos pusieron. Pero en ese entonces ellos sabían el significado de su nombre. Desde que Rebeca dio a luz, dijo: este va a ser Jacob, porque venía tomado del talón. Y me imagino que él sabía su reputación y se ha de ver avergonzado. Pero para Dios no hay vergüenza ni reputación manchada que no valga la pena para que Él la pueda cambiar. Él quiere hacer tu vida un cambio diferente y solo Él lo puede hacer. Pero no solo eso sucede en este cambio de nombre que se le da a Jacob. Y es algo que pasó en medio de este encuentro. Lucha con el ángel. Y el verso 25 dice que el varón le tocó el encaje del muslo a Jacob y lo descoyuntó. Es decir, que le hirió el muslo. ¿Sí? Le hirió el muslo. ¿Y qué veía yo? Que Jacob caminaba así. Pero Israel caminaba así. Jacob caminaba templado, él estaba bien. Hey, yo soy Jacob. Se encuentra con el ángel. Ahora es Israel. Camina así. Es que cuando hay un cambio de nombre, ya no caminas igual. Ya no caminas como lo que antes caminabas. Ya no puedes caminar como antes lo hacías. Ahora caminas diferente. Ahora eres un hombre, una mujer nueva. Esta historia más adelante nos dice que Jacob salió cojeando. O sea que el Jacob caminaba de una manera y Israel empezó a caminar diferente. Y eso pasa cuando Dios nos cambia. Ya no somos lo mismo. Nuestro caminar cambia. Si caminabas ahí todo prepotente, creyéndote la última Coca-Cola del desierto, cuando Dios te cambia el nombre, empiezas a caminar con humildad. Si caminabas como borracho con una botella en la calle, ahora tu caminar es diferente, porque en vez de andar una botella, caminas con una Biblia rumbo a la iglesia. Caminas distinto. Qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor cambia.
Y hay gente que necesita que Dios le cambie el nombre para que puedan cambiar su forma de caminar. Tienes que salir diferente, tienes que salir transformado. Ya no es tiempo de seguir caminando como lo hemos venido haciendo. Ya es tiempo de caminar diferente. Y si es necesario salir cojeando, pero caminando para el lado correcto. Si para cambiar de nombre necesito estar cojo, debo quedar sin una mano, debo quedar ciego, pues que valga la pena. Pero ya no seremos los mismos, ya vamos a empezar a caminar distinto y vamos a caminar alineados por donde el Señor quiere que caminemos. Y es ahí, hermano, donde tu testimonio empieza hasta a predicar, porque la gente puede ver ese cambio en ti totalmente diferente. Ya no somos los mismos. Ahora tu vida es distinta. Yo me imagino la gente, los hijos de Jacob, al verlo llegar, que ahora cojeaba, y dirían: bueno, ¿y a este qué le pasó? Porque vienes así, ahora vas a ocupar un bordón, ve a cortarle una rama a tu papá porque ahora anda renco. ¿Qué te pasó? Y Jacob respondiendo: ya no soy Jacob, ahora soy Israel. Ya no soy el usurpador. Ya no soy el que camina huyendo, porque ¿qué pasó con Jacob? Caminaba huyendo de Esaú. Por el usurpador le tocó huir y tenía miedo, y anteriormente ya habían coordinado que se iban a ir a encontrar con Esaú y le tenía miedo. Jacob caminaba con miedo, Jacob caminaba con temor. Si se encontraba Esaú, me va a matar. Caminaba huyendo, pero se encuentra con Dios, le cambia el nombre a Israel, y ahora puede caminar seguro porque sabe que Jehová de los ejércitos está con él. Ahora puede caminar confiado. Ahora, aunque esté cojo, sabe que el Señor le cambió la vida. Ahora, aunque ande renqueando y ocupe un bordón, él sabe que ya no es más el usurpador. Eso es lo maravilloso que hace el Señor. Y eso es lo lindo que hace Dios, porque no solo cambia el nombre, sino que cambia la reputación, el propósito, la forma de vivir. Un cambio de vida totalmente. Nos cambia el caminar. Porque ¿qué caminábamos haciendo antes nosotros y ahora cómo caminamos? Nos cambia totalmente todo. Dígale al que está a su lado: cuando Dios te cambia hasta el caminar. Dígale. Pero no es porque se la va a creer ahora, hermano, no. Relájese, ¿verdad? Estamos hablando del caminar en Cristo. No ahora, porque ya, bueno, mejor ni me meto en ese tema. Sigamos. A otro que le cambian el nombre fue a Simón. Veamos Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús se encuentra con Simón y le dice: ya no será Simón, será Cefas, que es igual que Pedro. Cefas es el nombre en arameo y Pedro es griego, ¿verdad? Son lo mismo, significan, tanto Cefas como Pedro significan piedra. Amén. Y algo que yo meditaba y miraba aquí: Jesús no solo cambia el nombre porque le gustaba más Pedro, sino porque cuando Dios cambia el nombre es porque necesita alinearlo con tu propósito. Cuando Dios te cambia la vida es porque la está alineando a tu propósito, a tu ministerio, a tu llamado, al objetivo por el cual Él te escogió. Porque pasa, si vemos la historia más adelante, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué pasa si Jesús no le hubiese cambiado el nombre anteriormente? No le hubiera podido decir: tú eres Pedro, tú eres la roca que voy a edificar mi iglesia. O sea que Jesús necesitaba cambiarle el nombre a Simón, porque sabía que en su propósito lo tenía que alinear para más adelante convertirlo y declararlo
como la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. Dios cambia y alinea tu nombre bajo el propósito ya diseñado por Él. Así que Él te dará un nombre que sea adecuado para tu llamado. Es decir, que conforme a tu ministerio y llamado, Dios te da un nuevo nombre. Y no se me vaya a confundir, porque no estamos hablando de títulos, porque a muchos les gusta el título. Nomás Dios me habló y ahora ya me voy a poner en Facebook el profeta. Me invitaron a predicar y ya en redes sociales ahora me pongo el evangelista. Hay gente que le gusta el título. Y no estoy en contra de los títulos, porque yo sé que Dios los ha dado. Pero hay gente que prefiere el título que realmente cambiar su vida. Y lo que está haciendo Jesús aquí es haciendo un cambio para que Pedro se pudiera alinear al propósito por el cual Él lo había llamado. Es un cambio del cual tu vida se alinea para que sea adecuado a tu ministerio. Entendiendo que el cambio de nombre es un cambio de identidad, ¿no? Un cambio de concepto, un cambio de reputación. Es decir, Dios te cambia la identidad, Dios te cambia el concepto de tu vida para que esa identidad que ahora tú tienes pueda servir bajo el propósito, para que pueda ser adecuada bajo el llamado que Él nos ha dado. Porque nuestro nombre es la principal identidad que nosotros tenemos. Es como nosotros nos identificamos. Es nuestra manera de que la gente también nos identifica. Y como nuestro nombre es la identidad, entonces es lo que Dios necesita alinear para que se pueda alinear a su llamado. Por eso veámoslo como el cambio de nombre, pero en sí es un cambio de identidad, que este cambio se pueda alinear al llamado que Dios tiene para ti. Dígale, te van a cambiar el nombre, al que está a su lado, dígale, te van a cambiar el nombre para alinearlo con tu propósito. Te van a cambiar el nombre para alinearlo con lo que tú vas a hacer en el Señor. Porque no solo te va a cambiar la reputación de borracho el Señor por hacerlo, es porque ese cambio que Él va a hacer se va a alinear con el propósito que Él tiene para ti. ¿Sabe por qué? Yo digo algo, que cuando Dios nos cambia de algo, o pasamos procesos, pasamos dificultades, Dios permite que pasemos esto porque en esa área el Señor nos va a utilizar después. Si yo hablo por mí, a mí se me haría difícil hablarle a alguien sobre cómo dejar las drogas cuando yo nunca he probado eso. Pero qué fácil se le hace a alguien que es testigo que Dios le cambió de ser el drogadicto a ser el siervo de Cristo. Qué fácil es para esa persona poder decirle, mira, Dios me cambió el nombre. Yo era el drogadicto de mi barrio y ahora soy el que predico, el que me llevo a los jóvenes para la iglesia. Yo no lo puedo hacer. Y por eso es que muchas veces Dios nos cambia ese nombre, nos cambia esa identidad para que se pueda alinear con el propósito que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo mismo pasó con Saulo. Todos sabemos qué pasó con él. Él se encuentra con Jesús, queda ciego. Luego Dios manda y lo sana. Y en vez de convertirse, pasó de ser el perseguidor a un seguidor y predicador del evangelio. Y de un momento a otro deja de llamarse Saulo y empieza a llamarse Pablo. Usted puede encontrar el cambio a partir de Hechos 13:9. Desde ahí a Saulo se le empieza a conocer como Pablo. Y en este caso, a diferencia de los otros nombres, porque los otros nombres como Jacob, Abraham, Simón, eran nombres totalmente diferentes. Pero en este caso no es un cambio literal, sino un cambio de idioma para este nombre.
ya que Pablo, es lo mismo que Saulo. Sin embargo, Saulo es hebreo y Pablo es griego, viene del latín. O sea, es lo mismo, significa básicamente lo mismo, nada más que es un idioma diferente. En el hebreo era alguien que significaba solicitado, pero en griego el mismo nombre significaba humilde. O sea, lo único que le cambió fue el idioma. Es decir, que lo empezaron a llamar por su nombre griego y dejaron de usar el nombre hebreo. ¿Y sabes lo que yo veo aquí? Que Saulo, el concepto de Saulo era aquel hebreo fariseo que mataba a cristianos. El fariseo religioso. Su nombre era hebreo, todos lo conocían, todos sabían que él era el que perseguía a la iglesia. Y ahora pasó a ser Pablo, pero ¿por qué en griego? Porque ¿a dónde destinaron a Pablo? A ser apóstol de los gentiles. ¿Y a dónde fue Pablo? Fue a Roma y a todos esos lados. ¿Y qué hablaban ahí? Griego. Entonces él nos iba a presentar con un nombre hebreo que nadie conocía. Él se empezó a presentar por el nombre griego. ¿Y qué puedo ver yo ahí? Que es que cuando Dios te cambia el nombre es porque lo va a adecuar a tu condición, lo va a adecuar a donde Él te ha puesto, te va a adecuar el nombre y lo va a alinear conforme a tu llamado. Dios le adecuó el nombre, lo alineó para que los gentiles lo conocieran como Pablo, el que Dios usaba, no como Saulo, el religioso que mataba a los cristianos. Porque imagínense este cambio radical de Saulo, de pasar de perseguir a cristianos para matarlos. Un cambio sin pensar para los hebreos. Me imagino que fue inesperado para los fariseos ver a aquel que era el mejor matando cristianos convertirse en Pablo, el predicador de Jesús. Como la canción, ¿verdad? Ya no más Saulo el perseguidor, ahora eres Pablo mi predicador. Le cambió totalmente la vida. Lo alineó Cristo. Es lo que Cristo hace, cambia tu concepto de vida, tu identidad, tu reputación. Y estos casos vemos que no siempre es con un nombre literal, sino con una nueva identidad, con una nueva traducción. Vaya, para explicarle en pocas palabras lo que le pasó a Pablo, es como aquel hermano que se llama Pedro en Honduras, vino a Estados Unidos y aquí no es Pedro, aquí es Peter. Por favor, ¿verdad? I'm Peter. Y en el pasaporte Pedro Rodríguez. Eso mismo le pasó a Saulo. En su tierra, conocido como Saulo en hebreo, pero para donde fue llamado, Dios lo cambia a Pablo. Un cambio totalmente. Lo encomendó con los romanos y a los gentiles les funcionaba más llamarlo Pablo. Entonces, lo que veo es una alineación. Porque Dios no lo dejó siendo Saulo, porque lo alineó para que pueda trabajar adecuadamente bajo su propósito. Dios te cambia el nombre para que se alinee con lo que Él quiere hacer. Por eso necesitamos dejarnos cambiar la vida y cambiar nuestra reputación, cambiar nuestro caminar. Pero ¿sabe qué es el punto de toda esta prédica? Yo sé que todos estos personajes tuvieron un cambio de nombre, pero el punto más importante y la clave más esencial, que para que suceda ese cambio, tuvo que haber primero un encuentro con Dios. Sin encontrarnos con Dios, no nos puede cambiar el nombre, no nos puede cambiar la vida. A Abraham y a Sara se le apareció Dios y se encontraron con él y les cambió el nombre. Jacob luchó con el ángel, se encontró con Dios, enfrentó al varón de Dios y le cambió el nombre. Simón se topó con Jesús y le cambió el nombre. Saulo
iba de camino, le salió encuentro Jesús y también le cambió el nombre. Es decir, que la clave de esto es encontrarse con Dios. Mientras no te encuentres con Cristo, tu vida seguirá siendo la misma. Seguirás llamándote igual. Mientras no tengas un encuentro verdadero, porque puedes tener 20, 30 años en una iglesia, pero seguirás siendo la misma, seguirás siendo el mismo, te conocerán igual. Si no tienes un encuentro con Cristo, seguirás siendo el mismo. Necesitas tener un encuentro verdadero para que ese encuentro pueda cambiar tu vida radicalmente, te puedan dar una nueva identidad, le puedan dar un concepto de vida. Te has estado preguntando, es que no puedo cambiar, es que no puedo dejar esto. Pregúntate, ¿ya me encontré con Dios? Porque es que estamos batallando muchas veces nosotros con nuestras propias fuerzas. Pero la clave es en encontrarse con Él, porque Él se encarga de cambiarnos, porque Él se encarga de transformar tu vida. Necesitamos que nuestra familia se encuentre con Cristo. Necesitamos que nuestras amistades, que nuestro alrededor tenga verdaderamente un encuentro con Cristo, y el nombre les va a cambiar. Les va a cambiar la reputación, les va a cambiar todo. Aquí la pregunta no es por qué no ha cambiado la gente. Aquí la pregunta es por qué será que no han encontrado a Cristo. ¿Por qué será que no se han encontrado con Él? ¿Por qué será que siguen llamándose igual? ¿Por qué será que su identidad no cambia? Es porque no se han encontrado con Dios. Porque después de un encuentro con Dios, yo le aseguro que nadie sale llamándose igual. Después de encontrarse con Dios, con Cristo dentro de ti, empiezas a caminar diferente. Tienes un propósito de vida distinto, un llamado y un nombre alineado al ministerio que Dios te da. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? No es buscar llamarse diferente, literalmente. No es buscar cambiarse el nombre en las redes sociales. Tu hermosita, tu gatita, no es esos nombres. El profeta, el evangelista, el rabacuco, no es eso. La clave es que nos encontremos verdaderamente con Dios. Porque cuando nos encontremos con Él, nos va a cambiar todo. Y como les decía al inicio, nos cambia todo. Nos cambia hasta el nombre, porque ya nadie nos empieza a conocer así. Yo creo que aquí habemos testigos de eso. Cómo Dios nos ha cambiado. Cómo Dios ha hecho un cambio. Pastor, ¿cómo lo conocerían allá en Honduras? Y ahora lo conocen como el Pastor Saúl. ¿Cómo la conocían, pastora? A mí me conocían en el colegio como el pelionero. Allá está el cipote, aquel pelionero. Pero ahora, ¿cómo nos conocerán? Porque usted dirá, es que a mí no me importa lo que quieran pensar. Pero es que el cambio de nombre no solo es aquí en las personas, sino también en el cielo y en el infierno. Y si usted quiere que lo empiecen a conocer con un nombre nuevo, necesita encontrarse con Dios. Necesita encontrarse con aquel que asigna los nombres.
Necesitas encontrarse con aquel que puede alinear tu vida. Necesitas encontrarte con aquel que te puede cambiar. Necesitas encontrarte con aquel que puede darte un nuevo propósito. Necesitas encontrarte con aquel que te da una reputación nueva. Necesitas encontrarte con aquel que, no importando tu pasado, no importando tu reputación, Él decidió salvarte. Él decidió morir en una cruz y asignarte una nueva vida, asignarte un nuevo nombre. Necesitamos encontrarnos con Él. Y ahí está la clave. Yo quiero que se ponga de pie esta noche. Y que ahí usted se pueda analizar. Examínese ahí su corazón. Mientras los de alabanza suben, usted y Dios conoce más que nadie su vida. Necesitas que Él te alinee. Necesitas que Él cambie tu nombre. Necesitas que Él te transforme. Esta es la noche en la que tú puedes reconocer verdaderamente tu condición. Basta de aparentar algo que no eres. Basta de vivir de apariencias. Hoy es la noche que puedas acercarte a Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Esta es mi condición. ¿Sabes qué, Señor? Esta es mi identidad. Este es quien yo soy. Ahí donde usted está, levante sus manos, cierre sus ojos y empiece a decirle al Señor: Señor, este es quien yo soy. Esto es con lo que yo batallo. Esta es mi condición, Señor. Quiero encontrarme contigo. Quiero poder ser diferente, quiero poder cambiar, pero he entendido esta noche que para poder cambiar, primero necesito encontrarte. He entendido esta noche, Señor, que para que tú puedas asignarme una nueva vida, cambiarme el propósito, cambiarme la identidad, necesito encontrarme contigo y tener un verdadero encuentro, un encuentro genuino. Necesitamos encontrarnos. Necesitamos encontrarnos. Necesitamos encontrarte a ti, Señor. Porque cuando te encontramos a ti, todo cambia. Nuestra vida cambia. Nuestro caminar cambia, Señor. Dígale ahí al Señor: necesito encontrarme. Necesito encontrarte. Necesito encontrarte, Señor. Vamos, dígalo: necesito un encuentro contigo. Vamos, dígalo: un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Hay gente que necesita encontrarlo a Él. Necesitas encontrarte con Él. Y tu nombre va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu condición va a cambiar. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte y te voy. Vamos, puede alzar su mano y decirle: un encuentro contigo. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Que se escuche su voz diciendo: necesito un encuentro contigo. Dígalo, iglesia:
un encuentro. Subiré al santo monte. Necesito un encuentro contigo. Sí, Señor. Un encuentro genuino. Subiré al santo monte. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Porque sabemos que tú hablas a tiempo. Hoy, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra reputación, Señor. Míranos, aquí estamos, somos pecadores delante de ti, somos infieles delante de ti. Hoy reconocemos nuestra identidad, Señor, botamos caretas, disfraces y nos sinceramos delante de ti para decirte: mírame, este soy yo. Este soy yo, esta persona que ves aquí, este soy. Y aún así, teniendo esta condición, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Aún batallando con esto, con estas dificultades, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Y hoy he entendido, Señor, que al encontrarme contigo todo va a cambiar. He estado luchando con mi fuerza, he estado queriendo cambiar por mi propia cuenta, Señor, pero hoy entendí que te necesito a ti, que necesito encontrarme verdaderamente. No solo oírte de oídas, sino verte con mis ojos cara a cara. Poder encontrarme como lo hicieron estos hombres y poder experimentar ese cambio que transforma, ese cambio que convierte en nuevas criaturas, ese cambio que hace algo nuevo. Necesito de ese encuentro, Señor. Aquí estoy para encontrarme contigo. Si toca que me cambies el nombre, yo lo acepto, Señor. Si tengo que cambiar mi caminar, yo lo acepto, Señor. Alíneame a tu propósito. Alíneame a tu propósito, Señor. Alíneame, 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 Señor, para poder caminar contigo. Cámbiame, cambia mi vida, Señor. Cambia mi reputación, cambia mi estatus, cambia, Señor, mi concepto de vida. Vamos, iglesia, sincérese con el Señor. Sincérese con Él. Dígale: cámbiame, Señor. Cambia una nueva vida. Alinea mi vida contigo, Señor. Alíneame bajo tu propósito y tu llamado, Señor. Alíneame, Señor. Aquí estoy para encontrarme contigo, Señor. Y declaramos, Señor, que después de hoy empezaremos a ser personas nuevas. Que a partir de hoy la gente nos conocerá con una nueva identidad. El cielo y el infierno empezarán a conocernos como alguien distinto, como alguien que realmente ha conocido y se ha encontrado contigo, Señor. Si queremos ser conocidos, Cristo. Si queremos que nos conozcas, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Sella esa palabra en nuestros corazones, que pueda quedar guardada. Y no solo eso, Señor, sino que podamos ponerla en práctica, que podamos buscar ese encuentro.
para poder realmente cambiar nuestro caminar, cambiar nuestra condición, cambiar nuestra reputación, Señor, y empezar a usar el nombre que tú nos has asignado y empezar a utilizar la reputación que tú nos has dado, Señor, el concepto que tú tienes para nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Damos gracias a Dios por la palabra. We give thanks to the Lord for the word. Bendecimos la vida de Jonah We bless Jonathan por esa palabra que nos for ha the compartido. word that he has shared. Hemos estado We haciendo have been trying ciertas pruebas a few trials porque lo que queremos es Because what we darle want cada día is to give un mejor servicio